¿Sabían ustedes que la profecía más larga del tiempo se cumplió en el año 1844? Sí, la profecía de los 2300 años se cumplió, se cerró en el año 1844. A partir de ahí, según dicen los estudiosos de la Biblia, no habrá más profecías de tiempo. ¿Cómo están? Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola, buen día para todos. Bienvenidos a este estudio de la escuela sabática, este repaso de la guía de estudio de la escuela sabática de este trimestre. Te invito a orar para comenzar nuestro estudio esta mañana. Padre bondadoso, gracias te damos por tu palabra, porque en tu palabra podemos encontrar, Señor, la cronología de los tiempos y podemos entender los tiempos en que estamos viviendo. Acompáñanos hoy en esta lección, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos saludar a nuestros amigos, queremos saludar a todos ustedes que comparten este estudio en sus grupos sociales y bueno, saludar a nuestros amigos que cada mañana nos escuchan y podemos ingresar a sus casas a través del estudio de la Biblia, a través de la lección. La lección número 7 que ya estamos llegando al final, titulada Motivados por la Esperanza, tiene como versículo de memoria Isaías 25:9, un precioso versículo que dice, en ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Viviana, hoy tenemos un tema más que nos motiva en la esperanza de pronto ver al Señor Jesús regresar en gloria y majestad. Amén. El título para hoy es La cronología profética más larga y comienza con una pregunta, ¿no? Y pidiéndonos que vayamos a leer Esdras 7 desde el versículo 7 al 13. La pregunta es, ¿cuándo se promulgó el decreto que permitía que los cautivos de Israel en Persia salieran en libertad para reconstruir su templo? Muy bien, mientras leemos el versículo, si ustedes se fijan en su pantalla, van a ver que ahí tenemos la profecía más larga, la de 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, o la profecía de los 2300 años que comienza en el año 457 antes de Cristo con la proclamación del decreto que vamos a leer a continuación de Esdras, eh, este capítulo 7, versículo 7 al 13, y dice así, con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos Israel, a Israel, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito de la ley de Dios del cielo, paz, por mí es dada orden, que todo aquel que en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Ahí tenemos entonces el decreto del rey Artajerjes firmado ahí para la reconstrucción de Jerusalén y el templo en el año 457 antes de Cristo, dando entonces el inicio de esta gran profecía que se divide en varios pedazos, ¿no? Pero este comienzo aquí fue el comienzo de la profecía de las 70 semanas que Artajerjes firmaba allí, ¿no es cierto?, la orden para restaurar a Jerusalén y dar, ¿no es cierto?, la posibilidad que los israelitas puedan volver a sus casas. Muy bien, este decreto fue emitido por el rey Artajerjes, rey de Persia, en el 457, y este fue el último de tres decretos que permitió que los judíos regresaran a reconstruir Jerusalén y restaurar los servicios de adoración en el templo. Este tercer decreto fue el más completo
y marcó el comienzo de la profecía de los 2300 días o años. Recordamos que ayer, al leer Daniel, nos remitía al capítulo 9 cuando el ángel le explica y ahí le dice, le da este detalle importante, ¿no? Que no solamente era la salida de la orden, sino también reparar el muro, eran varios requisitos, ¿no? Que tenía que tener esta orden. Y esta orden completa fue la que emitió el rey Artajerjes, ¿no? Rey de Persia. Vamos a leer entonces Daniel 9, 25 y 26. Dice la pregunta, ¿cuándo comenzaría todo este periodo profético y qué acontecimientos importantes predicen estos versículos? Daniel entonces, allí en el capítulo 9, versículo 25 y 26 dice así, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Te pido que tengas a mano Marcos 1:14 y el comentario dice, ¿no? Que en esta profecía extraordinaria, Daniel predijo que desde que salga la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías, transcurrirían 69 semanas proféticas o 483 días o años literales, ¿no? Días proféticos o años literales. Puesto que el decreto se expidió en el año 457, pasaron luego 483 años, se extiende hasta el otoño del año 27 después de Cristo. La palabra Mesías significa ungido. En el año 27, Cristo se bautizó y recibió la unción del Espíritu. Después de su bautismo, Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y decía, el tiempo se ha cumplido. Si podés leerlo, confirmarlo con Marcos 1, 14, 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Las buenas nuevas. En la primavera del 31 después de Cristo, a mediados de esta última semana profética, 3 años y medio después de su bautismo, Jesús fue crucificado. El sistema de ofrendas que señalaba hacia el Cordero de Dios terminó con el sacrificio de Cristo en el Calvario. El tiempo se había encontrado, perdón, el tipo se había encontrado con el antitipo y finalmente todos los sacrificios y las ofrendas del sistema ceremonial cesaron. Leamos un poquito más de Daniel 9:27. La pregunta es, ¿cómo terminaría la profecía de las 70 semanas? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Las 70 semanas o 490 años, especialmente asignadas a los judíos, terminaron en el año 34 después de Cristo con el rechazo del mensaje evangélico por parte del Sanedrín. Si restamos 490 años de la profecía, esta de los 2300 años, quedan 1810 años para la conclusión de esta profecía. Y esto nos lleva al año 1844 después de Cristo, ¿no? William Miller y los primeros adventistas creían que el santuario descrito en Daniel 8:14 era la tierra y supusieron que Cristo vendría a purificar la tierra con fuego en el año 1844. Y este es el gráfico, ¿no? Que
que nos ayuda a mirar, ¿no? En un modo lineal el tiempo y nos pide que observemos este gráfico, ¿no? Y cómo la palabra de Dios se cumplió, ¿no? En el tiempo. Muy bien. Ahí los invitamos entonces a que puedan repasar un poco esta gran profecía que terminó allí en el año 1844 y que a partir de ahí Jesús comenzó en el cielo, en el santuario celestial, él dio inicio entonces al juicio investigador de los muertos en Cristo. Muy bien, y en el Reavivados por su palabra, hoy nos toca Daniel 4, y Daniel 4 señala, cuenta, relata la historia de Nabucodonosor y un sueño extraño que él tuvo. Y como antes había pasado, le pidió, Daniel escuchó que él había estado soñando y cuando Daniel escuchó el sueño que había tenido Nabucodonosor, le fue y bastante incómodo decirle la interpretación, ¿no? Él le cuenta la interpretación de este gran árbol que había soñado y que habían animales y aves que vivían y dependían de este gran árbol y este gran árbol se extendía y se podía ver desde diferentes puntos de la tierra. Y este, este árbol luego fue cortado y estuvo atado. Y bueno, cuando Daniel le cuenta la interpretación y le aconseja obviamente que para su bien. Y, y bueno, como muchas personas suelen hacer cuando escuchan y el consejo al principio se plantean hacer cambios en su vida y luego se olvidan, se van disipando digamos, se van olvidando de a poco lo que habían prometido y vuelven a sus viejos hábitos, ¿no? Y el asunto fue que en un momento se escuchó una voz desde el cielo, ¿no? Cuando Nabucodonosor declaró con soberbia que él había construido esa nación y que de él dependían todos y una serie de declaraciones que hizo Nabucodonosor, se escuchó una voz desde el cielo que le, digamos, le recordó aquello que iba a pasar con él. Así que en ese momento él perdió la razón, una especie de demencia, relata acá, ¿no? Y así fue que él Por eh, 7 años. por 7 años estuvo inconsciente, por así decirlo, de lo que estaba, de lo que le estaba pasando y Vivía como una... comía pasto, no se bañaba, él le empezaron a crecer las uñas, el pelo y, y entonces vivió así como un animal apartado de la sociedad y como escondido, ¿no? Y pasado el tiempo, dice que él recobró la razón. Em, Dice que el versículo 32, ¿no? Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta, y le dice el momento, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Y en ese mismo momento que él estuvo así con estas situaciones, ¿no? Estas declaraciones, él entró en una especie de estado demencial y empezó a comportarse como un animal y luego de 7 años, él dice que alzó sus ojos, dice el versículo 34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y acá viene lo crucial, ¿no? Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y él sigue orando de esta manera, confesando ahora su total credibilidad para con este Dios poderoso. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada,
y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fue restablecido mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Y en esta grandeza, ahora él era, no solo había recuperado el poder que él tenía, sino también él se refiere que algo más tuvo un plus, pero el plus que él ahora tenía era que su vida espiritual había cambiado y él era una persona diferente. Por eso es que mayor grandeza me fue añadida. La grandeza, ¿no? De tener de tener a Dios, al Señor como su Salvador. Termina el capítulo 4 diciendo, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y de esta manera termina el capítulo 4 de Daniel. Muy bien, gracias a Dios, ahí Nabucodonosor reconoció a Dios en su corazón, en su vida, y creemos que se ha salvado y que algún día lo podremos ver. Bueno, te invito a que también puedas hacer lo mismo y en este día Dios te pueda acompañar. Por eso que te, te pido que me acompañes en la oración final. Padre nuestro que estás en los cielos, que también quieres estar con nosotros cada día. Esta mañana quiero pedirte que bendigas a cada uno de nuestros amigos, donde quiera que estén. Bendice, Señor, sus vidas, sus situaciones y cada una de las tareas que ellos hacen, que lo puedan hacer tomado de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, será hasta mañana. Dios te bendiga mucho y que tengas un hermoso día. Bendiciones. Buena jornada.